Hoy vamos a ver entonces este trazo del panty dentro de nuestra lencería que estamos trabajando. ¿Cómo iniciamos? Empezamos a sacar una imagen del leggings que ya nosotros teníamos en reducción. En este caso lo tengo en color rojo. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos acá en la reducción. Eh, la línea roja iba por acá, va por acá. Esta es la línea de tiro, mire que va acá. Esta es la línea de cadera. Y aquí tenemos entonces una paralela que es a 3 centímetros. Digamos que es para la línea de ruedo. Entonces, esto lo vamos a hacer porque tenemos que llegar a sacar estos que son los patrones, la parte delantera y la parte posterior. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Ya lo tenemos acá. Tenemos un tutorial que ustedes lo tienen allá en su Classroom. ¿Y qué dice? Ya teníamos toda la estructura de la reducción del leggings. Y entonces decimos, hacemos las siguientes modificaciones. Vamos a marcar aquí G en la línea de cadera, tanto en el centro frente como en el centro posterior. Mira, esta es la línea de cadera. Entonces marcamos G en el centro atrás y también marcamos G en el centro frente. G1. Entonces digo G1, veo que es hacia arriba. Hacia arriba entonces trazamos una línea paralela a la línea de cadera. Tomo los 5 centímetros. Tomo los 5 centímetros. Vea, tomo los 5 centímetros y hago la línea paralela. Si aquí lo coloqué G1, en esa parte también lo dejo G1. E3. Entonces, E3 es este extremo, o sea, la línea de ruedo que se cruza así con la línea de tiro, con la línea del centro, del centro frente y del centro atrás. Esta es la línea de ruedo. E3, línea paralela a 5 centímetros debajo de la línea de tiro y la marcamos en los extremos. O sea, esta es la de tiro, 5 centímetros abajo, paralela, y marcamos E3 acá y E3 acá también. Prolongamos el centro frente y el centro atrás. Este es el centro delantero. Lo prolongamos y cortamos aquí donde nos quedó la línea de ruedo. Y el centro de atrás también lo prolongamos y se corta en la línea de ruedo. Esos son los E3. De E3 a E5, entonces de E3 a E5, en la parte delantera hacia la derecha corremos 2 centímetros y medio. Y E3, E5, pero en la parte posterior corremos aquí de E3 a E5, en la parte posterior corremos 2 centímetros y medio. G1, G3, entonces tenemos aquí G1, G3, G1, G3. En el delantero 2 centímetros y medio, lo corremos acá que es en el delantero. G1, G3, 2 y medio en el posterior. G1, G3, 2 y medio en el posterior. E3, E4. Entonces tenemos aquí E3, E3. Y vamos a irnos para el E4. Entonces es aquí E3, E4. Bajamos 2 centímetros y medio. Esa es en la parte posterior. E4, E6, o sea, aquí tenemos E4, E6, E6 hacia la izquierda, como vemos ahí, son 2 centímetros y medio. Punto F es en el cruce. Esta es la línea de costado cuando teníamos trazado el leggings. Ese punto F lo ubicamos en el corte que tiene la línea de costado con la G3, la línea que tenemos superior. Ahora, de G3 vamos a trazar una diagonal a la E5, que es este punto que tenemos acá, en la parte posterior. Y en el delantero también trazamos una diagonal de esa F al E5, que es en la parte delantera. F1, entonces es en la mitad de E5. De F1 es en la mitad F1, o sea, este de donde lo saco
es en la mitad de esta diagonal, ¿sí? En la parte posterior, y aquí el F1 es en la mitad de esta diagonal. Ya tenemos esas mitades. F1, F2 escuadrar 2 centímetros hacia afuera del trazo. Entonces, en este caso, F1, F2, en la parte posterior, escuadrar 2 centímetros por fuera del trazo. G3, G2, G3, 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 F2, G3, F2, en el delantero, sacamos en 45 grados, un ángulo de 45 grados, 4 centímetros. Ahora, la mitad de G3, perdón, ¿dónde está la G3? La mitad de G3, que tenemos G3 delantero y G3 posterior, mitad de G3 es el punto F, que es el costado. F en el delantero, escuadrar 1.5, ya lo hemos dicho acá, 1.5. Ahora, vamos a utilizar el curvígrafo para unir estas curvas de una forma armoniosa. En la parte posterior tenemos E6, la vamos a unir con E5, pero recuerden que yo les dije que no se puede dejar esto así, no se coge con armonía acá, de una forma anatómica. E5 con E6 pasa de esta forma, con F2 y con F. Y aquí prácticamente ya elaboramos la parte posterior del panty. Ahora, de E4 a E5, de E4 a E5, en el posterior subir medio centímetro. Acá nos toca medir 5 centímetros, medio centímetro, perdón. Ahora, en el delantero también subimos medio centímetro en esta parte, y nos va a quedar prácticamente, ese es el trazo del panty. La cintura, aquí tenemos la línea original de la cintura y tenemos el levante que se le hacen todos los panties, que generalmente es de 3 centímetros. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? A sacar esta piecita, que es la que nos queda acá, y esta otra pieza, que es la parte de acá. Esta parte, este piquito que nos queda tanto en el delantero como en el posterior, ese se pierde, y mire cómo nos va quedando el panty. Eso se une por los costados, esa es la parte posterior, esta es la delantera. Esta curva tiene que hacerse así, porque al encauchar, si no se le hace esta curva, prácticamente el panty se subiría. Ahora, si lo extendemos, vamos a verlo de esta manera, ¿sí? Nos queda acá ese panty, que tiene que salir doble. Y entre la pierna se saca esta otra piecita, que es prácticamente la entrepierna, ¿sí? Se coloca en esa forma, a unos 6 centímetros de esa mitad que tenemos. Y de esta forma ya no es sino ensamblar el panty. De todas formas, vamos a tratar de sacarlo así sea en tela, y lo ensamblamos a mano para poder entender cómo es el proceso de ensamble. Entonces, nos volveremos a ver más adelante en clase, viendo cualquier otra inquietud.